la clase que viene, hoy vamos a ver estática de los fluidos o fluido, le vamos a agregar ahí, vamos a poner estática de los fluidos, y la clase que viene vamos a ver dinámica de los fluidos. Y ya con eso vamos a estar terminando el programa. Nos va a quedar una clase, así que, bueno, después ya lo voy a dejar en consideración. ¿Ustedes cómo andan con las clases? ¿Hoy tuvieron clases? Normalmente, ¿qué materia tienen anterior y posterior a esta? Los juegos que tenemos con usted es con usted, solamente física. Ah, ¿y después no tienen ninguna materia? ¿Antes y después? No, profe. Solamente física. Bueno. Teníamos antes en la primera parte, de ingeniería civil, era cuatrimestral. Bueno, entonces el parcial es el 28. Bueno, no sé si quieren, les parece, yo les tiro la idea, pero si lo tenemos que hacer con anticipación, es la clase de repaso, ¿sí? Hacerla en la universidad. Los que están acá en Córdoba no es obligatorio, pero si no han ido nunca a la universidad, creo que tenemos la posibilidad, si pido permiso, de pedir un aula, dependiendo de la cantidad de alumnos que sean, y hacer la clase de consulta en la universidad. No sé qué les parece. Sí, profe. Profe, estaría bueno. Sí, me parece buena la idea. A ver, déjenme ver. Déjenme ver los horarios. Sí, yo creería que sí. A ver, tengo que fijarme. Bueno, sí. Sí, lo vamos a hacer. No, déjenme escribir acá. Así voy anotando en el horario mío. Mira. ¿Han ido a la universidad ustedes? ¿Han ido? Yo no, todavía. No, profe, yo tampoco. Sí, profe. Cuando fue todo el tema de la muestra de la facultad, en ese punto sí. Ah, bueno. Bueno, entonces ya ahí anoté. En principio, o sea, no les aseguro, ¿sí? Pero muy probable que sí se pueda. Así que ya veríamos, o sea, no sé cómo hacer, o si alguno de pronto pueda filmar para los chicos que están afuera, de otro lado. Podría ver si me prestan la llave del laboratorio o algo, vemos qué se puede llegar a hacer. De todos modos, el repaso lo podríamos hacer ahí en la facu. ¿Sí? Mi problema es que los días jueves a mí me pusieron, o sea, yo no es que buscara esto, sino que tengo todas las clases en el día jueves. Yo doy clase en la Fuerza Aérea, así que entro a las 7 de la mañana a dar clase hasta las 8:30, después de las 8:30 entro acá a las 10:30, hasta las 12:30 aproximadamente, que estamos haciendo así, estamos hablando con ustedes. Y después a las 2 de la tarde doy Física 2, teórico, y de ahí tengo que salir corriendo para la Fuerza Aérea a dar clase hasta las 9 de la noche. Me pusieron todo así que bueno. Entonces es un día muy agotador los jueves. Así que por ahí me van a ver ustedes que ando a full. Pero creo que no va a haber problema si vamos ahí un par de horas ahí a la UTN. Y de paso conocen, yo creo que ya el año que viene no va a ser igual, ¿sí? Que como era en los años anteriores, pero ya se está abriendo la facu, ¿sí? Así que, y los que no están en Córdoba, ¿sí? Me pueden hacer consulta, también lo podemos ver de grabar o ver
¿sí? No vamos a hacer una clase de repaso, a ver, van a hacer preguntas y las vamos a contestar, ¿sí? No es que yo voy a agarrar y voy a repasar toda la clase, así como, ¿sí? Porque ya la hemos visto, pero pueden hacer preguntas y los que están afuera, ya vemos si nos podemos conectar desde allá, ¿sí? Porque resulta que la universidad tiene el Wi-Fi de la universidad. Cuando hay mucha gente conectada no funciona bien. Ahora hay poca gente, así que es muy probable que ande bien. Así que bueno, ya veo, no se coloco el teléfono, o por ejemplo el laboratorio de física está en un subsuelo, ¿sí? Muy probable que no llegue la señal ahí, así que, pero tampoco hay tiempo como para mostrar muchas cosas en el laboratorio de física, ¿sí? Porque es complicado. Lo lindo sería, por ejemplo, ver la parte de óptica. ¿Qué otra cosa más hay? Sí, puede ser la de óptica, mostrar algo, pero bueno, tampoco, o el año que viene también lo podemos hacer cuando se abra la facultad, lo podemos hacer, ¿sí? Si me piden ustedes, lo podemos ver la parte de óptica, algunas cositas, ¿sí? Pero bueno, entonces quedamos así, vamos a vamos a hacer la clase, la última clase, la vamos a hacer ahí desde la facu, con preguntas, ¿sí? Ustedes todas las traten de ir ya preparándolas para el parcial, prepárense ya. ¿Qué día cae? 28. Bueno, prepárense para ese día con todas las preguntas. Bueno, qué macana. A ver, déjenme ver una cosa, que me mandó unos mails ahí en la facu. Bueno, sí, estamos bien. Bueno, espero que la idea de ir a la facultad es como para que ustedes conozcan la facu, vean cómo es, ¿sí? Y hay alumnos de segundo año que no han ido nunca a la facultad, así que imagínense que bueno. Y después hacemos un tour en una con la cámara y vamos mostrando las cosas. Obviamente ahí no está como debería ser, la universidad siempre está lleno de gente, y ahora, no sé, uno va por los pasillos y a veces hasta no están limpios, ¿sí? Porque hay muy poca gente. Bueno, vamos a ver hoy estática de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Bueno, para ustedes los que están estudiando construcciones, es importante el fluido. ¿Por qué? Porque de pronto van a hacer un edificio y tienen que estudiar un poco de las presiones que van a tener. De pronto yo tengo un tanque con agua o una cisterna que está abajo, o tienen que hacer una cañería de agua, tienen que hacer una represa, tienen que hacer... Bueno, y están los fluidos, están presentes en todo. Y no solamente a veces tengo que tener agua, sino tengo que tener otro tipo de líquido. Y bueno, todo eso ustedes lo tienen que saber. Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a ver alguna definición y vamos a ir leyendo. Dice, un fluido. ¿Qué es un fluido? Es cualquier sustancia que puede fluir. Fíjense qué definición, ¿no? Entonces, siendo esto tanto líquido como gaseoso. Y acá le falta por ahí algunas cosas que... Yo un fluido necesito que tenga un recipiente, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el agua, que tengo un fluido que es líquido, ¿sí? Y necesito un recipiente. Fíjense que este recipiente está abierto, ¿sí? Por lo tanto, si a mí se me rompe este vaso, ¿sí? Este fluido que es el agua se va a caer. Pero si yo tengo un gas, que es un fluido, ese gas
tiene que estar adentro de un recipiente que está cerrado. Si yo abro ese recipiente, se me escapa el gas. Sí, mi amor. A ver, un segundito. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Uy, vaya para allá! No, no puedo jugar. Estoy trabajando. Bueno, entonces, yo tengo un gas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un tubo de gas que puede ser gas carbónico, por ejemplo, el que se usa para las gaseosas. Si yo le abro el gas, se me pierde todo eso, ¿sí? Tiene que estar contenido. Entonces, vamos a ver qué dice estática de los fluidos. Estudia los fluidos en reposo, en una situación de equilibrio. Fíjense que los fluidos, cuando están en movimiento, vamos a tener distintos fenómenos que vamos a ver en la clase que viene. Por ejemplo, el aire es un fluido y un avión va a volar, ¿sí? ¿Por qué va a volar? Porque vamos a tener un perfil que se llama perfil alar y vamos a ver que los fluidos van a fluir a través del ala y de acuerdo a la forma que tiene esa ala, se va a producir una fuerza que se llama fuerza de sustentación. Eso, después en todo caso, dentro de un ratito le muestro cómo sería un perfil alar. Después vemos distintos tipos de fenómenos, una máquina, por ejemplo, para pintar, un carburador, distintos utilidades que tenemos cuando tenemos un fluido que está en movimiento. Por ejemplo, un río, ¿sí? Es un fluido que está en movimiento. Un estanque sería un fluido que está en reposo. Bueno, nosotros vemos acá, vamos a ver esta imagen, es la imagen del Mar Muerto, ¿sí? Un lago salado que está entre Jordania e Israel. Tiene tanta la cantidad de sal, ¿sí? Que la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del cuerpo. Fíjense que el cuerpo, nosotros estamos compuestos, nuestro cuerpo, por gran cantidad de agua. Por eso cuando nosotros, pero tenemos hueso y tenemos, vamos a definir qué son la densidad. Entonces nosotros cuando nos metemos en el agua y nos hundimos, pero cuando nos metemos, por ejemplo, acá en el Mar Muerto, como la densidad del agua es mayor que la densidad de nuestro cuerpo, flota, ¿sí? No hay forma de hundirse ahí. Bueno, aparte de eso vemos que si le entra agua en los ojos o en la boca, realmente es bastante, pero más que nada en los ojos es bastante full. A ver, vamos a ir con la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a definir qué es la densidad, ¿sí? La densidad, con la letra ρ, va a ser igual a la masa, ¿sí? Dividido el volumen. Así, por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua, yo puedo poner que la densidad, 1 litro de agua, por ejemplo, la masa que tiene 1 litro de agua sobre el litro de agua, ¿sí? Sería el volumen. Nosotros en el sistema internacional lo que vamos a utilizar es el kilogramo y el metro cúbico. ¿Sí? Entonces, el agua, vamos a ver acá en la tabla, ¿cuál es la densidad del agua? 1 por 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y fíjense que ustedes van y compran, por lo general, en una casa, tenemos la mayoría de las casas, ahora lo que más se usa es el tanque de 1000 litros, o sea, 1000 litros sería 1 metro cúbico. O sea, ¿qué sería 1 metro cúbico? Un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces sería 1 metro cúbico. Entonces, ¿cuánta es la masa que tiene? 1000 kilogramos. Pero fíjense que el agua de mar tiene un poquito más, tiene 1030 kilogramos por metro cúbico. O sea, quiere decir que en un tanque de 1000 litros va a tener 30 kilogramos más de masa. Y en el Mar Muerto, supongo, debe ser mucho más, ¿sí? Porque no es lo mismo el peso, la masa que uno tiene, que tiene el agua en un río, que en el mar, que por ejemplo, en el Mar Muerto. Fíjense que
cuando uno se mete en un río, acá en Córdoba, o en un lago, y la flotabilidad que tiene uno es mucho menor que si se mete en el mar. En un mar común, ¿sí? Bueno, después vemos que el hielo, fíjense, tiene... Acá está sacado del libro por día de la 3. Vamos directamente, le corremos la coma acá, y sabemos que el metro cúbico de hielo, ¿sí?, tiene 920 kilogramos. Por eso es que nosotros vemos de pronto un iceberg que está flotando, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiene el aire? El aire que nosotros estamos respirando. Fíjense que a una presión de una atmósfera y 20 grados centígrados tengo 1,2 kilogramos. Fíjense que esa masa de 1,2 kilogramos es la que nosotros nos ayuda a nosotros a estar vivos en este planeta. Si nosotros estamos arriba, estamos en una nave espacial y salimos de la nave, ¿qué va a pasar? Al no haber presión, que ya vamos a ver lo que es la presión, va a hacer que nos explotemos nosotros, ¿sí? Si nosotros nos metemos a una profundidad en el mar, la presión esa va a hacer que implosione. Nos comprime así como si fuera una lata de Coca-Cola que la apretamos así. Bueno, eso es lo que estamos viendo con las presiones. La presión atmosférica, fíjense que es el peso del aire sobre nuestro cuerpo. Fíjense el etanol, que es parecido a la nafta, es alcohol, ¿sí? Es alcohol, el etanol es un alcohol. Tiene 810 kilogramos, un metro cúbico. Y vemos, por ejemplo, el oro, fíjense, el mercurio, fíjense que es un líquido, si yo lo meto en el mismo tanque, va a tener 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y si tuviera un metro cúbico de oro, son 19.300 kilogramos. Bueno, esto nos permite ver la densidad, nos permite ver varias cosas. Entre ellas la característica del material. Si yo me fijo cuál es la densidad de un material, y me puedo dar cuenta de qué material es del que estoy tratando. Si yo agarro, me fijo la densidad, ¿sí? Hago un problema y me fijo que la densidad es 7.800 kilogramos por metro cúbico, y me fijo en la tabla y me puedo dar cuenta que si es acero, y tranquilamente, supongamos que yo agarro, me fijo el tamaño que tiene, ¿sí?, un objeto, y calculo su densidad, y puedo saber, por ejemplo, si es oro o si es plata, ¿sí? Entonces, eso es, vamos a ver en un ratito, Arquímedes, no sé si es una leyenda, o es realmente una historia de Arquímedes, cuenta la historia, dicen, que lo que le pasó a Arquímedes cuando dijo Eureka. ¿Han sentido nombrar alguna vez de Eureka? ¿Por qué la gallina dijo Eureka? O el cuento ese de la gallina dijo Eureka. Eureka. Eureka lo he encontrado. ¿Eh? ¿Es la historia de la corona? La historia de la corona. ¿Sí? Lo han visto seguramente, o en algún dibujo, en alguna historia, la historia de la corona de Arquímedes. En la antigua Grecia estudiaban física, astronomía, todos juntos filosofía, todos juntos los sabios de la antigüedad. Bueno, vamos a definir qué es la presión. ¿Qué es la presión? Bueno, a ver, déjenme sacar acá. Yo tengo acá una barrita de herramientas que la tengo que ir corriendo para ir leyendo, así que ustedes no la ven, pero a mí me molesta. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué es la presión? Presión es una magnitud física, ¿sí? Habíamos visto nosotros en una unidad anterior qué era la presión, una magnitud física que mide la proyección de una fuerza perpendicular por unidad de superficie. Entonces, primero sabemos que es una magnitud física y que es perpendicular. Bueno, fíjense que vamos a definir acá qué sería. La presión es igual a la fuerza sobre el área, que es un igual, nada más que acá en el libro lo pusieron así.
presión es igual a fuerza sobre área. Yo tengo acá esta área, realizo una fuerza, acá tengo un sistema que es para medir la presión. Acá tengo un resorte y va a estar graduado acá y voy a poder ver las presiones. Entonces, la fuerza que yo realizo perpendicular a esta área, dividido el área, es la presión. Si yo tengo que la fuerza es Newton y el área en metro cuadrado, voy a tener la unidad de presión que es en Pascal. ¿Sí? Pascal. Entonces, la presión es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. ¿Qué diferencia hay entre una magnitud escalar y una vectorial? Que la vectorial necesito una dirección. ¿Sí? La presión acá, si yo lo doy vuelta a este aparato y lo meto dentro del agua, y vamos a ver que no va a importar para qué lado yo lo ponga, sino me va a indicar la presión. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y después volvemos. Tenemos distintas unidades de presión. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros hablamos de atmósferas, ¿sí? ¿Cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? Una atmósfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación existe entre la atmósfera y el Pascal? Bueno, yo sé que una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Acá, bueno, estaba en el libro, decía así, pero es pascal, es lo mismo. O sea, sería 101.300 pascales una atmósfera. O también sería igual a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos que yo me tengo que tomar la presión arterial, ¿sí? Y, a ver, no sé si ya les mostré, me tengo que tomar la presión arterial, que me la mide el médico, o en este caso este mío que es casero. Si ustedes ven ahí, a ver si se alcanza a ver, la unidad es milímetros de mercurio, Hg es mercurio. ¿Sí? Entonces, si yo me mido, y la medida que yo tendría que tener sería de 80 120, la mínima 80 milímetros de mercurio, la máxima 120 milímetros de mercurio. Son unidades que ya la vamos a ver, pero se siguen usando. Nosotros si vemos el servicio meteorológico, fíjense que antes la presión me la decían en atmósfera, pero si uno ve, los cambios no son tan grandes, entonces lo que se utiliza ahora es, se utiliza el Pascal. Como el Pascal es medio grande, se utiliza el hectopascal, que yo corro la coma 3 lugares acá y puedo realizar la medición. Entonces cuando ustedes ven, dicen, bueno, hay una temperatura de 20 grados, 30% de porcentaje de humedad, y una presión atmosférica de 100x hectopascales. Entonces ya ahora la presión la sabemos en hectopascales. Muchas veces a nosotros, a veces no nos interesa mucho, o sí, la presión, los vientos dependen de la presión, los vuelos de los aviones dependen de la presión. Si hay una presión más alta, el avión va a volar mejor que si hay presión más baja. Entonces es importante el tema de la presión. Y la presión esta que está acá, la presión atmosférica es muy práctica porque, por ejemplo, si yo me meto en el agua, por ejemplo hago buceo, y me estoy afuera del agua, tengo una presión atmosférica de 1 atmósfera. Pero si yo me sumerjo 10 metros de profundidad, voy a tener una presión de 2 atmósferas. ¿Sí? O sea, quiere decir que va a aumentar, por cada 10 metros, aumenta 1 atmósfera. Entonces es muy práctica a la hora de hacer cálculos. ¿Sí? Entonces yo sé que voy a bajar hasta 30 metros de profundidad y si aumenta 1 atmósfera por cada metro, por cada 10 metros, y voy a bajar voy a tener una presión atmosférica de 4 atmósferas. ¿Sí? Entonces, es muy práctico de calcular así. Bueno, otras unidades, fíjense que es el bar, que es el pascal
¿sí? Le saco 5 ceros, ¿sí? O sea, yo voy a estar calculando prácticamente, fíjense, una atmósfera. A ver, sería, sí, el bar. El PSI, ¿qué sería PSI? Libra de fuerza por pulgada cuadrada. Nosotros acá en Argentina no usamos eso, el PSI, pero vamos a ver que vienen equipos que compramos afuera, van a venir con PSI, ¿sí? Porque utilizan la nomenclatura inglesa. Nosotros, por ejemplo, vamos a comprar madera y le compramos de una madera de 2 pulgadas y nosotros la convertimos. ¿Pero por qué? Pues ya está instaurada la pulgada, igual que en la aviación, un avión está volando a 10.000 pies, ¿sí? Y nadie por ahí anda cuestionando eso. Lo mismo pasa con la presión. Vamos a encontrar en PSI, va a ser bastante común encontrar equipos de ese. Este milímetro de mercurio se sigue utilizando, ¿sí? Hay, el corazón bombea, ¿sí? Bombea la sangre, y nosotros necesitamos tener una cierta presión sanguínea, ¿sí? Nosotros tenemos una baja presión y nos podemos desmayar. Si tenemos una presión alta, ¿sí? El corazón bombea, ¿sí? Y cuando bombea la sangre va a elevar la presión, cuando deja de bombear baja la presión. Entonces yo tengo que tomar, cuando deja de bombear, ¿sí? Tiene una presión baja, ¿sí? Y cuando ese tiene que tener 80, si tengo una presión, una baja, que es muy alta, y esa presión me puede afectar arterias, como lo de los riñones, y es peligroso porque el riñón, si se enferma, no se recupera más, ¿sí? Lo mismo pasa con la presión arterial alta, y eso me puede provocar un accidente cerebrovascular, entre otras cosas, ¿sí? O sea, las presiones tienen que estar, se llama diastólica y sistólica, pero eso es de otra competencia. Pero pasan esas cosas, nosotros tenemos que controlar la presión, después de cierta edad tenemos que controlar la presión arterial, es muy importante esa, ¿sí? Entonces, 80, 120 es la presión que tenemos que tener. Bueno, vamos a ver acá la presión. Ya habíamos dicho recién que aumentaba la presión con la profundidad. Nosotros sabemos que si nos metemos adentro del agua, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nos metemos abajo del agua 2 o 3 metros? Nos afectará la presión a medida que vayamos descendiendo. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué Nos tapan los oídos. Los oídos. Primero se nos tapan los oídos y después, después que se nos tapan los oídos, nos empiezan a doler los oídos. ¿Qué es ese dolor que sentimos? Es la presión del agua, ¿sí? Que nos comprime los oídos, ¿sí? Los oídos es muy sensible, fíjense que si nosotros subimos a una montaña, nos apunamos, se nos tapan los oídos, si bajamos se nos tapan los oídos, nos produce presión. Si subimos, se nos produce al revés, ¿sí? La presión es más adentro que afuera y se nos expande. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos buceo? Bueno, les digo que cuando hacemos, yo hice buceo hace unos años atrás, soy buzo de prefectura, y uno cuando se mete abajo del agua, tenemos una presión, ¿sí? El oído, el agua nos presiona en los oídos. Si ustedes ven una máscara de buceo, tienen así, de silicona, la nariz aparte, y acá tengo la parte de acrílico. Cuando, a medida que vamos bajando, nosotros nos tapamos la nariz y soplamos, ¿sí? Pero con la boca cerrada. Soplamos así y vamos a tener una mayor presión de adentro hacia afuera. Entonces se llama compensar la presión, ¿sí? Entonces a medida que vamos bajando, vamos tapando, ¿no?, la nariz. Hay gente que hace apnea, que se mete abajo del agua, y trata de hacer récord. Fíjense que esa gente que hace, se pone como un broche acá para no tener que agarrarse la nariz y ir soplando a medida que va bajando
constantemente para ir compensando para que no se les revienten los oídos. Al revés, cuando está subiendo, abre la boca así para que se descompense. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos, por ejemplo, subimos una montaña y por ahí tenemos que tratar de bostezar, ¿sí? Para compensar esa, si hacemos como un bostezo, no, ya me dio sueño, hice el bostezo y me dio sueño, y se nos va a compensar para el otro lado esas presiones. Si nosotros, hay alguna gente que estornuda y comete un error que agarra, pum, se aprieta la nariz, ¿sí? ¿Qué pasa si hacen eso? Bueno, por ahí no pasa nada, pero es muy peligroso porque puedo reventar los oídos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá, yo tengo para medir en presión, en este dibujo, ¿qué se puede hacer? Bueno, acá yo tengo distintas profundidades, y tengo un líquido, que es un fluido, no dice qué fluido es. Densidad, vamos a poner, esto es agua, vamos a poner agua, tenemos que poner agua, fíjense que ahí tenemos agua, ¿sí? El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a agarrar esto y le vamos a, fíjense, yo tengo acá una presión de una atmósfera, fíjense que una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales o 101. Fíjense que tengo una presión atmosférica un poquito más alta, ¿sí? Si yo tuviera nivel del mar, tendría que tener 101.300 pascales. Acá se ve que está en un lugar un poquito más alto. Fíjense que yo lo introduzco dentro del agua y fíjense cómo va aumentando esa presión a medida que voy bajando. ¿Sí? Podemos ver. Después podríamos hacer algún cálculo, lo pueden hacer ustedes con esta página que, a ver. Entonces, ahí estaría la página esta que estoy viendo. Bueno, fíjense qué pasaría si, vamos a ponerlo a, ¿dónde está la altura acá? Vamos a ubicarlo ahí, fíjense, acá tengo una presión a 1 metro, vamos a ver en atmósfera, lo vamos a poner en atmósfera, presión en... No lo dice en atmósfera, vamos a poner en atmósfera, ahí está, fíjense que yo lo pongo arriba, ¿sí? Esta es la presión atmosférica, y vamos a bajar a 1 metro, lamentablemente no podemos bajar un poquito más, pero podremos hacer después un cálculo. Fíjense que cómo va aumentando la presión en la atmósfera. Por ahí en la atmósfera acá está más piola trabajar ahí. Fíjense que, a ver, ahí tengo, fíjense que por cada 3 metros, ahí es prácticamente, a ver, vamos con 2, aumenta, 0,2 aumenta, ¿ven? Con 1 aumenta 0,1 atmósfera. Por eso es piola trabajar con la atmósfera, y acá 0,3, fíjense, ahí está. Por cada metro va aumentando 0,1. Bueno, entonces el sistema inglés PCI, no sé lo que es, bueno, vamos al sistema métrico, que es este. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo nafta? La nafta, ¿sí?, tiene menos densidad, 700. Bueno, yo bajo y fíjense que la presión va a ser mucho menor. Y si le pongo miel, ¿sí?, fíjense cuando tiene la miel, 1400 kilogramos en 1 metro cúbico. Fíjense que la presión va a ser muchísimo más alta con esta.
Bueno, veamos acá a ver qué pasa. Fíjense que acá tengo unos vasos comunicantes. Fíjense que yo acá tengo un tanque y está comunicado con este tanque de acá. Entonces, fíjense que ¿sí? Las alturas van a estar las presiones, van a estar comunicadas. Y fíjense acá cómo ¿sí? Se comunican y siempre van a estar a la misma altura. Si han visto alguna vez un tanque ustedes o un indicador de altura de un termotanque viejo u otra, por ahí tienen un cañito chiquito al lado. Entonces, yo tengo el tanque y a la vuelta tengo un cañito que me va mostrando las alturas que tiene ese tanque. Por ahí había como un termotanque eléctrico que antes que traía eso. Por ahí ustedes van a ver algo parecido. ¿Qué es lo que tiene acá este? Bueno, un fluido desconocido. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto, lo vamos a estudiar nosotros. Vamos a estudiar la variación de la presión con la profundidad. Bueno, entonces nosotros tenemos acá, tenemos este recipiente que tiene agua, tiene un líquido, perdón, puede ser cualquier cosa, y vamos a medir la presión que tiene acá en la base. ¿Qué presión tengo acá abajo? Bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo hago para calcular eso? Entonces yo agarro de todo este vaso de agua, voy a tomar un cubo acá, de manera que me sea más fácil hacer el cálculo. ¿Sí? De este vaso saco este cubo y hago de cuenta que lo tengo acá en la mano. Entonces, fíjense que lo que me va a estar haciendo el peso, ¿sí? El peso acá es masa por gravedad, sobre la mano. Y acá tengo la altura del líquido. Bueno, vamos acá, está desarrollado con una serie de números para llegar a la fórmula final, que es esta, que se llama presión hidrostática. Bueno, yo sé que la fuerza que va a estar ejerciendo acá sobre la mano va a ser igual a la masa por la gravedad. También sabemos que la densidad, lo vimos recién, que es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, si yo despejo la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, a esta fuerza que está acá, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la gravedad. Bueno, esta es gravedad, se cambió solo, ya lo vamos a cambiar. Espero que me acuerden. Entonces vamos a reemplazar la masa, que es la densidad por el volumen, ¿sí? Esta la vamos a cambiar con esta, por la gravedad. Pero yo sé que el volumen va a ser igual al área por la altura. Entonces, fíjense, esta área por esta altura va a ser el volumen. Por lo tanto, reemplazo el volumen lo vamos a reemplazar por área por altura. Bueno, entonces una vez que obtengo esto, yo sé que fuerza sobre área es presión, por lo tanto esta área que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces voy a tener fuerza sobre área, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y esta presión que voy a sentir acá en la mano va a ser igual a la presión va a ser igual a la densidad por gravedad por altura. Y esta se llama presión hidrostática. Entonces, la presión en la base de la mano o del recipiente para un líquido incompresible. Vamos a ver que los fluidos, sería un fluido incompresible, podríamos poner. Los fluidos, ¿sí? Como el agua, no se puede comprimir, por lo tanto es incompresible, no que no se puede comprender, sino sería incomprensible. Es incompresible, o sea, no se puede comprimir. Y el aire sí se puede comprimir, ¿sí? Entonces ustedes, fíjense que un tubo que utilizan en los buzos, ¿sí? Es aire comprimido, no es oxígeno, ¿sí? Es aire comprimido. El aire mismo que yo tengo acá, ¿sí? Tengo un compresor, como las máquinas que se utilizan en las gomerías, un compresor de esos, pero tiene unos filtros especiales y
para que no entre tierra, ¿sí? O no entre mugre, y tiene unas presiones muy altas, ¿sí? Cosa de que entre mucha cantidad de aire. Bueno, tiene mucha más presión que un compresor de una estación de servicio. Bueno, entonces, el aire se puede comprimir, un líquido no se puede comprimir. Esto es válido para fluidos que son incompresibles. Bueno, esto que está acá está sacado del libro, pero bueno, podríamos, la verdad que podría haberlo borrado esto y haber trabajado con esto que está acá. Bueno, entonces, fíjense que en el caso que un recipiente está abierto, como por ejemplo acá el vaso, ¿sí? Yo voy a tener que sumarle a la presión total, va a ser igual a la presión, ¿sí? Atmosférica en este caso, más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces yo quiero calcular cuál es la presión que tengo acá en la base. Esta va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, esta presión se llama presión absoluta o barométrica. Yo utilizo un barómetro para medir. Va a ser igual a la presión externa, por ejemplo, la presión atmosférica, más la gravedad, la densidad por la gravedad por la altura. ¿Sí? Presión relativa o manómetrica. Muchas veces cuando uno hace buceo, ¿sí? Hay tablas en las cuales uno, por ahí, para no hacer cálculos, ya vienen tablas ya que están hechas, si tienen que bucear en la altura o no, porque va a cambiar esta presión atmosférica, y también el tipo de agua, porque también va a cambiar la presión que voy a tener sobre el cuerpo. Fíjense otra cosa, la presión esta que está acá, que se llama presión hidrostática, o también presión manométrica. Cuando yo mido esta presión, voy a medir con un manómetro. Cuando mido esta presión, la voy a medir con un barómetro. ¿Sí? Entonces, esta se llama presión manométrica y esta es presión barométrica. Fíjense que esto depende de cuando está el recipiente abierto o está cerrado. Cuando yo tengo un tubo, por ejemplo, de un gas carbónico, o de algún tipo de gas que sea para soldar, o oxígeno para un hospital, ¿sí? Yo lo voy a medir en un recipiente que está cerrado y lo voy a medir con un manómetro. Bueno, entonces, los manómetros miden la presión relativa, ¿sí? O sea, la diferencia de presión desconocida, que es la absoluta, y la presión atmosférica. La presión atmosférica es muy importante para nosotros, para la vida, si no tuviéramos esta presión, y no podríamos, hay muchas cosas que no podríamos hacer. Fíjense que cuando ustedes, si ustedes quieren agarrar, ¿no es cierto?, una botella, la llenan de aire y la cierran herméticamente y la meten adentro de un líquido, por ejemplo, agarran, lo ponen con una piedra y la meten abajo del agua, van a ver que se comprime la botella. Si yo esa botella o un recipiente, por ejemplo, como me pasó a mí, que cruzábamos la cordillera y llevábamos una bolsita de papa frita, se infló por la falta de presión, ¿sí? A medida que voy subiendo tengo menor presión y se nos reventó, se abrió la bolsa, una bolsita de papitas Lay's se reventó en el auto, ¿sí? Y ensució todo. ¿Por qué? Porque no tengo presión. Por ahí cometí el error de no sacar fotos de esas cosas que realmente están bastante interesantes. Otra vez subí a otro lugar bastante alto y pasaban, se reventaban todas las cosas que llevaban. Bueno, fíjense que la presión de un líquido es la misma en todos los puntos que tienen la misma elevación. Fíjense que si yo tengo en este punto
Profe, una consulta. Sí. En el caso de las papitas, cuando explotó, ¿afectó lo que tenía dentro o no afectó? No, simplemente se desparramó todo. No le hace nada, no le afecta. Lo único que hace es que el recipiente, al no haber presión, se agranda. ¿Mm? Ah, perfecto, muchas gracias. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, al igual que yo le expliqué la botella, si nosotros nos metemos abajo del agua, nuestra capacidad pulmonar tiene 6 litros de aire. ¿Sí? Si yo me meto abajo del agua, me meto 10 metros abajo del agua, mis pulmones se me achican a 3 metros. A 3 litros, se me achica la mitad porque la presión es el doble. Ya van a ver ustedes gases, seguramente en química, o el año que viene en física vamos a ver el tema de los gases. Si yo me meto a 20 metros, ¿sí? La presión atmosférica va a ser de 3 veces y en vez de tener 6 litros voy a tener 2 litros de aire en el pulmón. Pero, ¿qué pasa? El pulmón se me va a achicar, pero, ¿qué va a pasar? La cantidad de aire es la misma que tengo, pero va a estar más comprimido ese aire. Y así, si sigo bajando, voy a tener, cada vez voy a tener más chico el pulmón. Después, cuando subo de nuevo a la superficie, el pulmón se me pone de la misma manera. Resulta que si yo bajo mucho, la gente que hace esos récords, ¿sí? Que se meten en el agua y hacen esos récords de apnea, cuando bajan, sí se pasan de ese récord y el pulmón no vuelve a su estado original y ahí es cuando se muere. ¿Sí? Así que bueno, esa gente hace ese tipo de récord. Bueno, si yo, por ejemplo, me meto con un tubo, ¿sí? con aire, el aire que tiene el equipo me va aumentando la presión, ¿sí? A medida que tengo un respirador, ese respirador que tengo tiene ahí un regulador, ¿sí? En realidad se llama regulador, que regula la presión de tal forma que si yo me meto a 10 metros, ¿sí? Me envíe tanta presión para que yo tenga el pulmón inflado a 6 litros siempre. ¿Sí? Si me meto 20 metros, voy a tener mayor presión, entonces voy a poder inflar el pulmón y respirar bien con esa presión. Supongamos que estoy a 10 metros y tengo el pulmón con 6 litros y de pronto agarro y decido subir. ¿Sí? Subo de golpe. Si subo de golpe voy a pasar y voy a tener de 6 litros voy a pasar a tener 12 litros de... Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a explotar el pulmón. Por eso es que, si bien es medio simple el buceo, ¿sí? Tiene una serie de cosas que yo tengo que saber muy bien. Entonces uno tiene que ir subiendo despacio, y si uno tiene que subir, tiene que soltar todo el aire, porque si no se produce un barotrauma. ¿Sí? Fíjense que baro, ¿sí? Depresión, trauma, ¿sí? Una lesión. Entonces va a tener se muere una persona. Así de simple. Entonces se tiene un accidente de eso. Existen cámaras hiperbáricas que se llaman, por ejemplo en Buenos Aires la tienen. Hay algunas que son de uso medicinales y otras es para accidentes de buceo, ¿sí? Que lo tienen prefectura. Que es una cámara, en vez de tener una presión de agua, tiene una presión, tienen el aire a presión y funciona parecida para accidentes, para distintos tipos de accidentes. Fíjense que si una persona hace buceo no puede subir un avión, ¿sí? Entonces, al otro día. Pero eso tiene que ver con la sangre, que le entran burbujitas en la sangre, y esa sangre esa burbuja puede cambiar de presión y aumente volumen, y uno se puede morir por eso. O sea, entre otras cosas, si uno hace un buceo, el otro día no puede, ese mismo día no puede volar en avión. Las cabinas de aviones también se presurizan, ¿sí? Que haya más presión para que podamos respirar normalmente,
Y se utilizan muchas cosas, por ejemplo, se presuriza un quirófano, tengo más presión adentro, si un quirófano, una sala donde hay operaciones. O también uno ve, por ejemplo, donde pintan autos, un taller de pintura con cabina presurizada. ¿Qué sería? Eso le mando más presión adentro que afuera, cosa que no entre de pronto polvo de afuera hacia adentro, sino que al haber diferencia de presión no entre. ¿Sí? Entonces, puedo obtener de pronto que no me entre una partícula y salga mal pintado el auto, o me entre algo en un quirófano. Bueno, en un quirófano, por ahí, o sea, hay quirófano presurizado. Puede ser que no haya tanto. Bueno, recién vimos que a la misma altura voy a tener las mismas presiones. Por lo tanto, fíjense que voy a tener acá siempre a la misma altura. Si yo tengo acá un vaso comunicante, ¿sí? Va a venir el líquido, y tengo el mismo líquido, por supuesto, van a ver que van a estar a la misma altura. Si yo tengo líquidos distintos, por ejemplo, agua y aceite, y se van a producir, no van a ser iguales. ¿Sí? Hay problemitas de eso, pero como no vemos problemas nosotros, no lo vamos a poder ver. O sea, aquí en la facu no se llega en la parte práctica, así que yo no les voy a dar problema de esto. Pero bueno, se producen eso. Veo si tengo algún ejemplo, les muestro. Yo con eso puedo medir las densidades también de distintos líquidos. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Vamos a ver, ¿qué hora es? Bueno, vamos a tener que apurar. Una de las lindas cosas, de una de las cosas que tenemos acá de las clases estas virtuales es que podemos utilizar estos simuladores que son más prácticos porque tenemos señal de internet y todo. Y realmente que está bastante bueno poder mostrar. Bueno, acá tenemos un sistema, fíjense, acá tengo un recipiente, ¿sí? En la cual yo voy a agarrar con un inflador un inflador de bicicleta, o también de auto, y voy a inflar acá esta cámara. Pero fíjense que acá no se expande esto, por lo tanto que si no se expande, no es como una rueda, una cámara de un auto, que se va a expandir, si no está fija, va a aumentar la presión. Yo tenía una máquina de café vieja, hace mucho que tenía un compresor y necesitaba tener presión acá, o sea, para que se saliera la presión del café, y acá adentro era como un recipiente así, y acá tenía una cámara de auto. Entonces por acá con un pico, ¿sí? Yo podía inflar esto y elevar la presión, tenía que tener una presión alta para que saliera el café con más presión. Y por ahí la gente traía un compresor y una vez cayó un hombre con un inflador de esto y lo infló. Entonces, vamos a ver acá qué pasa con la presión. Fíjense que acá la presión la voy a ir midiendo. Tengo en kilopascales, la línea esta que está en rojo. Muchas veces van a ver ustedes que tengo estos manómetros o barómetros, dependiendo, en distintas unidades, ¿sí? Para distintos lugares. Entonces, en este caso tengo PSI y en este tengo milímetros de mercurio. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a inflar. Fíjense, empieza a inflar. No se va a expandir. Y fíjense cómo empieza a aumentar esa presión. Son pulgadas de mercurio y no milímetros de mercurio, así que creo que son pulgadas, ¿sabes? Bueno, vamos a medir vamos a llegar hasta 50 y lo frenamos. Bueno, me fijo acá, tengo 50 kilopascales. Me fijo, casi 50 kilopascales. 7000 PSI.
374.000 milímetros de mercurio. ¿Dónde está el milímetro de mercurio? ¿Estará por acá? No, no está. Atmósfera, no lo tengo. Fíjense que acá tengo tantas atmósferas. Torr, que sería milímetro de mercurio, que sería la misma unidad. Vamos a ver, la clase que viene, vamos a ver el teorema de Torricelli, ¿sí? Entonces, la unidad fue Torricelli, fue que hizo unas mediciones, entonces se le suele llamar al milímetro de mercurio, también se le suele llamar Torr en honor a Torricelli. ¿Qué otras cosas tenemos? Bares, ¿sí? Fíjense que tengo, fíjense que está, le saco 5,0 al pascal, ¿sí? Y voy a tener el bar. Entonces, si ustedes van a una, ¿dónde está? Bueno, también voy a tener libras, ¿sí? Si uno por ahí va a la gomería, le ponen cuánto lleva la cubierta y la rueda hay que inflarla con 28 libras o 30 libras, 35 libras. Bueno, nosotros no lo andamos pasando a pascales o a atmósferas, ¿sí? Vamos y directamente nos dicen en todos lados, dice que el auto tiene que tener 28 libras y bueno, hay que ponerle 28 libras, ¿sí? Fíjense cómo normalmente utilizamos, sin darnos cuenta, utilizamos otro tipo de unidades. Fíjense cómo aumenta la presión, pero el volumen no cambia acá, aumenta la presión. Bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos algo al revés, ¿sí? Vamos a volver de nuevo, a ver si tenemos, volvemos. Tenemos ahora una bomba de vacío. Le vamos a sacar toda esta presión que tiene, todo el aire, todo, se lo vamos a sacar. Entonces, tenemos una presión. Fíjense que ahí estamos bajando la presión. ¿Sí? Yo ahí le estoy sacando todo el aire. ¿Sí? Entonces, nosotros por ahí si tenemos que, supongamos, tenemos que comprar carne y la compramos envasada al vacío, y bueno, voy a tener una máquina que le va a sacar todo esto de acá, le va a sacar toda la presión del aire y se me va a conservar más la cosa, ¿sí? O esos billetes que los guardaban al vacío. Bueno, vamos a ver otros ejemplos, a ver qué tenemos. Presión hidrostática. Bueno, esto la verdad que está fabuloso poder dar con simuladores. La verdad que yo doy con simuladores esto y bueno, por ahí no se hace. Muchos no lo hacen, ¿sí? Así que para mí está re bueno. Bueno, nosotros sabemos que la presión, fíjense, era igual a la fuerza sobre el área. Fíjense, esta se llama prensa hidráulica. Si ustedes van a una gomería, a un taller, van a ver que se utiliza esta prensa. Tenemos gato hidráulico, y vamos a ver que todo esto que estamos estudiando se utiliza muchísimo, por ejemplo, tengo que levantar cargas pesadas y utilizo este tipo de sistema. Fíjense que ahora los autos tienen dirección hidráulica, los comandos hidráulicos de un avión, ¿sí? No son, ahora hay aviones chicos, ¿sí? Que están todos con los aviones chiquitos, los comandos, es con cable, pero ya cuando es un avión grande o más sofisticado, no es con cable, sino se hace directamente con sistemas hidráulicos.
¿sí? Entonces, vamos a ver acá que la presión es fuerza sobre área. Pero fíjense que habíamos dicho que la presión era igual en todos los lados, recién en la misma altura. Pero vamos a ver ahora qué dice Pascal. Dice, la presión aplicada a un fluido encerrado, fíjense que está encerrado, se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una fuerza acá, se me va a transmitir, esta presión se me va a transmitir a todas las paredes del fluido. Entonces podríamos decir que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces fíjense que también podríamos decir que la presión, yo sé que la fuerza es igual a presión por área, si yo despejo de acá fuerza es presión por área, si yo voy a tener acá una presión por área y acá voy a tener una presión por área, fíjense que esta, ¿sí?, es más chica que esta que está acá. Bueno, entonces yo realizo una fuerza acá, fíjense que acá va a estar siendo una fuerza mayor. Entonces podríamos decir, despejando, si yo sé que la fuerza 1 sobre área 1 igual a la fuerza 2 sobre área 2, esto que está acá, ¿sí?, es la ley de Pascal. Esto es lo que ustedes tienen que por ahí. Sintetizando, ¿qué sería la ley de Pascal? Es esta que está acá. Yo de acá puedo despejar la fuerza que voy a estar haciendo, ¿sí?, acá en el auto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una prensa hidráulica yo con poca fuerza puedo realizar una gran fuerza. Entonces, fíjense que yo acá hago fuerza, una pequeña fuerza, y puedo levantar acá un auto. Si ustedes ven los gatos en la gomería, ¿sí?, o un gato hidráulico que se llama en la gomería, para levantar el auto, vienen ustedes con una manija, lo levantan, y acá tiene un pedalcito chiquito y empiezan con el pie a pisar, ¿sí?, y se empieza a levantar el auto, ¿sí? O hay algunos que tienen una manija que la bajan y la suben y empieza con muy poca fuerza, puedo levantar el auto. Bueno, aquí es igual la fuerza esta sobre el auto, va a ser igual al área 2 sobre el área 1 por la fuerza 1. Fíjense cómo se multiplica la fuerza. Entonces acá tengo un área grande sobre un área pequeña y la multiplico la fuerza esta, la hago más grande, por este factor de multiplicación que sería área 2 sobre área 1. ¿Sí? Mientras más grande es el área, más grande va a ser la fuerza. Bueno, pero esto no es magia, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá con... Acá no hay ninguna magia, sino simplemente estamos aplicando... Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, vamos a agarrar... ¿Qué pasa con esto? Bueno, fíjense que yo con esto... Vamos a abrir... abrimos... Vamos a abrir, vamos a dejar que baje todo el aceite. Listo. Arrancamos. Fíjense que... Ahí está. Cerramos todo. Arrancamos. Fíjense que yo estoy haciendo fuerza con el gato. Y fíjense cómo se empieza a elevar el auto. Epa. Ahí está. Bueno, fíjense una cosa. Acá tengo unas válvulas. ¿Sí? Tengo unas válvulas y acá tengo otra válvula que está acá. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver primero que esta se cierra, esta se abre, y voy a empujar. Esto es aceite, esto siempre se utiliza el aceite como líquido hidráulico. También dentro de los aceites se utiliza aceite para líquido hidráulico, dependiendo de qué estemos trabajando. Si tenemos líquido hidráulico de un avión,
sale fortuna ese líquido comparado con un líquido con otro aceite, ¿sí? Otro tipo de aceite. Utilizamos aceite, fíjense, porque si fuera agua, esto se me corroe todo, entonces necesito que sea aceite, entre otras cosas. Fíjense que yo acá, fíjense, va a bajar todo esto, ¿sí? Entonces, el trabajo que voy a hacer, el trabajo va a ser el mismo trabajo que voy a estar haciendo acá. Entonces, acá voy a hacer un trabajo, una fuerza, por esta distancia que voy a recorrer, y acá voy a hacer mucha más fuerza, pero la distancia que va a recorrer va a ser menor. Entonces, el trabajo que realiza el líquido acá va a ser el mismo trabajo que va a hacer acá, ¿sí? Por ese motivo, voy a hacer mucha fuerza, pero el desplazamiento va a ser muy bajo. Acá voy a hacer poca fuerza, pero el desplazamiento va a ser alto. Por eso que no existe ninguna magia acá, ¿sí? Entonces, porque el trabajo es el mismo. Fíjense, realizo el trabajo. Bueno, a ver, ahí está. Acá saco aceite de acá, ¿sí? Entra, y esto está cerrado. Cuando empiezo a bombear, esto se cierra para que este aceite no lo meta de vuelta al depósito, sino lo empuje para acá arriba. Entonces acá se va a estar abriendo cuando necesito que suba el aceite, se va a abrir. Cuando cierro esta, abro esta. Entonces, parecido a lo que es cómo funciona un auto en el cual tengo válvula de admisión y válvula de escape, o también en el corazón pasa lo mismo. Yo tengo válvulas, ¿sí? Que cuando bombea el corazón esto se abre, y cuando deja de bombear esto se cierra para que no vuelva la sangre. Cuando alguno tiene algún problemita, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un soplo, le dicen tiene un soplo, ¿qué es? Que esta válvula no cierra bien, entonces vuelve, tengo un retorno de sangre, y ese es el soplo que uno tiene. ¿Sí? Yo me debo equivocar en algo de eso, puede ser que... algún concepto, pero el soplo sería eso. Bueno, fíjense cómo eleva esto, ¿sí? Cuando yo quiero que bajar, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir en los gatos, tengo ahí una manija que abro acá con un tornillo, dejo pasar el aceite. Cierro, fíjense, acabo, saco, y el aceite pasa de vuelta al depósito, y fíjense cómo, y ahí lo cierro de vuelta. A ver acá, ¿qué era esto? Fíjense, fíjense acá. No sé lo que está haciendo. Bueno, acá vamos de vuelta. Fíjense, acá tengo las presiones, la fuerza. Acá tengo una fuerza de entrada, y acá una fuerza 1 y una fuerza 2 de 15 newton. Vemos acá, fíjense cómo aumenta la fuerza, pero por ahí el desplazamiento va a ser mucho menos. Fíjense que acá desplazo 2 centímetros y acá no sé cuánto desplaza, muy poquito. Bueno, esto es el principio o ley de Pascal. Entonces, vamos de vuelta a... Entonces, tenemos básicamente, resumiendo, la variación de la presión con la altura, esta fórmula, el principio de Pascal, esta que está acá, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Bueno, a ver esto que está acá. Bueno, acá vamos a ver mediciones de presión. Bueno, yo puedo tener que esto esté abierto o esté cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la presión que voy a tener? Vamos a ver la presión hidrostática en este punto. Acá lo vamos a comprobar. Acá tengo un manómetro. Fíjense que el manómetro está abierto. El barómetro está cerrado. Bueno, acá fíjense que la presión
más la densidad por la gravedad por la altura 1, entonces voy a tener acá la presión, más la densidad por la gravedad por esta altura, va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué quiero medir yo acá? Quiero medir qué presión tengo acá adentro. ¿Sí? Yo quiero medir la presión acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces tenemos que la presión esta, que tengo acá, más la densidad por la gravedad por la altura 1, fíjense que este es el mismo líquido, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, vamos a sacarle, le vamos a restar esta presión, la vamos a pasar del otro lado, y esta que está sumando la vamos a pasar del otro lado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que la presión, esta, menos la presión atmosférica, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1, que sería esta altura que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la presión hidrostática? Va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por esta altura que tengo ahí. Bueno, veamos acá, fíjense, 1 milímetro de mercurio es lo mismo que un Thor en honor a Torricelli. Cuando yo quiero medir la presión acá atmosférica, esto fue el experimento que hizo Torricelli, tenía acá mercurio, ¿sí? El mercurio es el líquido que tiene los termómetros, es muy peligroso y más peligroso es el vapor de mercurio, ¿sí? Es muy peligroso, así que... Pero si ustedes agarran, tienen la oportunidad de ver el mercurio, tiene una densidad muy grande, o sea, es muy pesado, un poquito de mercurio es muy pesado. Así que, por tal motivo, lo hizo con mercurio y no lo hizo con agua. El mercurio es líquido, entonces esto puede subir acá por esta columna. Entonces, si lo hubiera hecho con agua, hubiera tenido que tener una columna como de 13 metros, en vez de tener una columna acá que es mucho más bajita. Bueno, entonces acá, ¿qué dice? Yo tengo acá una base, un recipiente que tengo mercurio, y acá voy a tener mercurio que puede llegar a subir. Acá está cerrado, la presión atmosférica es igual a 0. Entonces, esto me sirve para medir la presión de la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica, fíjense que va a ser igual. ¿Dónde estamos? Presión atmosférica. Va a ser igual. ¿A qué es esto? A la presión esta, que es 0, más la densidad por la gravedad por la altura que tengo, esta h, que es la diferencia de esta altura que está acá. Entonces la presión atmosférica es la densidad por la gravedad por esta altura h que va a estar acá. Bueno, acá la unidad es el milímetro de mercurio o el Thor. Entonces, ¿de dónde sale la unidad milímetro de mercurio? Va a salir de este experimento que está acá. Y la altura que cambia en milímetro, y como al ser el líquido este mercurio, por eso se utiliza el milímetro de mercurio. Vamos a ver. Principio de Arquímedes. Déjenme ver la hora. Ahí está. Principio de Arquímedes. ¿Qué dice? Que establece lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un líquido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Fíjense, yo tengo acá un cuerpo que tiene una fuerza que se llama, por ahí lo van a encontrar, que se llama, ¿dónde está? Por acá, ¿sí? Fuerza de flotación o fuerza boyante también, ¿sí? Como una boya que tiene una fuerza para arriba. Fíjense, en este caso está flotando, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza esta de flotación
es igual a la fuerza de producto del peso, que es la masa por la gravedad. Fíjense que si son iguales, va a estar flotando. Si no son iguales, se van a hundir. Bueno, nosotros podríamos decir acá, antes de ver estas fórmulas que están acá, podríamos ver acá que si yo tengo acá un dinamómetro que voy a medir la fuerza en Newton, y yo tengo acá una masa de 10 newton, si yo lo tengo en el aire tengo 10 newton y la sumerjo, ¿sí? La sumerjo acá, y supongamos que este líquido está justo al nivel. Cuando yo meto este líquido, cuando meto esta masa, parte del líquido se me va a caer acá. Entonces nosotros podríamos ver que la fuerza, esta boyante o la fuerza esta de flotación, ¿qué va a pasar? Va a estar haciendo fuerza hacia arriba. Por lo tanto, yo acá voy a estar midiendo 8 newton. Fíjense que lo que yo mido es 8 newton. El verdadero peso de este bloque es de 10 newton. Y acá me va a caer 2 newton de agua, que se va a rebalsar. O sea, el agua que desplaza este bloque es de 2 newton. Por lo tanto, como el desplazamiento es de 2 newton, voy a tener una fuerza hacia arriba de 2 newton. No sé qué quiere decir que el agua que yo desplacé, más lo que yo estoy mirando en el dinamómetro, ¿sí? 8 más 2 es igual a 10. O también podríamos decir que el peso medido que yo mido va a ser el peso del bloque menos el peso del agua que yo desplacé, ¿sí? Va a ser igual a lo que yo estoy midiendo. Entonces, fíjense que la fuerza con la que yo estoy haciendo va a ser mayor. Bueno, por ese motivo es que existe, por ejemplo, la gimnasia en el agua. ¿Sí? Cuando alguien tiene problemas o cuando está muy grande y hacen gimnasia en el agua. ¿Por qué? Porque no tengo impacto en el agua, tengo menos impacto. Si yo salto, ¿sí? Si yo salto acá en la tierra, ¿sí? Voy a tener un impacto, pero si yo estoy en el agua, no voy a saltar con ese impacto. ¿Por qué? Porque voy a hacer menos cantidad de fuerza. Entonces yo me puedo desplazar en el agua caminando y me voy a sentir como si estuviera más liviano. Lo mismo si yo tengo que manipular algo adentro del agua, vemos que es mucho más fácil. Si uno se tiene que poner, por ejemplo, un tanque de aire en la espalda, un tanque para buceo, y se lo pone afuera en la superficie, es re pesado, pero si se lo pone dentro del agua, va a ver que es mucho más fácil manipular. Un pez adentro del agua, ¿sí? va a tener un cierto peso, si yo lo saco va a ser mayor el peso. Bueno, entonces este es el principio de Arquímedes. Después vamos a analizar de vuelta esto, la parte matemática. Vamos a ver acá una simulación que estas simulaciones nos muestran por ahí un poquito mejor las cosas. A ver, ¿dónde estaba? Presión. Por ahí son tantos que no quiero abrir tantas ventanas. Bueno, acá fíjense, que está acá, los vasos comunicantes, fíjense que se va a mantener siempre al mismo nivel la presión. Fíjense, a ver, lo rellenamos acá. Esto lo vimos recién. A ver. Ahí está. Fíjense que la altura que hay entre este punto y este punto de acá, ¿sí? Es la misma altura que existe acá. Por lo tanto, esta presión a esta altura van a tener toda la misma presión hidrostática. Me había pasado este video, ese
funcionaba. No, un segundo. Acá. Principio de Arquímedes. Fíjense qué fabuloso que está todo esto. Bueno, vamos a... Yo acá tengo, fíjense que tengo 200 gramos. Acá. Y vamos a ponerle... Fíjense, lo vamos a sumergir. Y fíjense, afuera en el aire pesaba 200 gramos. Y ahora pesa 143 gramos. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. Fíjense lo que pesa acá, 127 gramos. ¿Y cuánta agua desplazó? 73 gramos. O sea, fíjense que la fuerza que va a estar haciendo este fluido hacia arriba es de 76 gramos. Por lo tanto, 73 más 127 me da los 200 gramos. Ese es el principio de Arquímedes. ¿Sí? A ver si en este caso, fíjense, tengo esta medición, que no sé qué será esa unidad, de abajo, fíjense cómo, no sé qué es esto. Bueno, fíjense cómo, no va a ser en este que está mejor. Entonces, no sé si puede cambiar esto. Bueno, acá tienen todos los valores. Bueno, fíjense que varío. ¿Qué pasa acá? Más todavía. 68. 68 más 132 me da los 200 kilogramos. No sé si puede cambiar acá las densidades. Bueno, entonces este sería el principio. Fíjense que estaría con esto, ya le tenemos que entender. Si no lo entendemos, si el profesor es malo, por lo menos la filmina o si el profe es malo para explicar, tenemos las simulaciones que son bastante buenas. Entonces, ahora vamos a ver acá. Esta es la fuerza boyante, la fuerza que va a estar haciendo el agua hacia arriba. ¿Qué va a ser igual? A la masa del fluido desplazado por la gravedad. Entonces, esa va a ser la fuerza. Entonces, podríamos decir la fuerza boyante va a ser igual a la presión en el fondo menos la presión en la superficie por el área. O sea, también lo que es la fuerza boyante podría ser la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sería esto? Vamos a ver qué dijo Arquímedes. Arquímedes, vamos a ver esto. Acá está el principio de Arquímedes. Está resumido acá. ¿Sí? Está resumido un poquito de qué pasó. Resulta que Arquímedes agarró el rey, Hierón II, dice que era tirano, y le dijo, el rey había comprado una corona y desconfiaba del orfebre. La corona era una corona de oro macizo. Entonces el orfebre, como era medio pillo, no sabía cómo hacer para saber si lo estaba engañando, si le había puesto incrustaciones de plata o alguna aleación, cosa de no darle el oro puro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a Arquímedes. Pero Arquímedes no sabía cómo hacerlo. Así que si Arquímedes no le sabía, era muy probable que le cortaran la cabeza. Entonces, dice que un día estaba Arquímedes, se estaba bañando y se metió en una tina o en una bañadera y vio que cuando se metía el agua subía su nivel. ¿Sí? Entonces, ahí descubrió, ¿sí?, cómo podía hacer saber si era realmente de oro o no era de oro la corona. Dice que, cuenta la leyenda, que agarró, salió corriendo
desnudo, gritando eureka, eureka, ¿sí? Y en griego dice que lo he encontrado o lo he descubierto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Arquímedes? Resulta que pesó la corona, ¿sí? Pesó la corona afuera del agua y después la pesó afuera del agua. Bueno, encontró acá, fíjense que encontró la diferencia que hay entre la fuerza que está haciendo la corona afuera del agua y la fuerza realmente que va a estar midiéndola, porque va a tener una fuerza boyante acá. Esta fuerza boyante, vamos a ir al anterior, la fuerza boyante es igual a la masa por la gravedad. Sabiendo, ¿sí? Sabiendo el volumen que yo he desplazado, fíjense que el agua lo desplazo tanto que tiene una cantidad de volumen, ¿sí? Voy a poder, y sabiendo la masa, voy a poder calcular la densidad que tenía esa corona. ¿Sí? Entonces, volvamos, ¿sí? Entonces, fíjense que la densidad del oro es 19,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Si hubiera tenido una densidad más baja, y ahí descubrían a los orfebres si lo estaba engañando o no estaba engañando al rey. Fíjense que, bueno, entre otras cosas, lo que no podía hacer es fundir, era muy fácil, se agarraba y fundía todo esto, ¿sí? Si lo hubiera fundido y se fijaba, pero no lo podía tocar a la corona esa. Bueno, vemos ahora algunos instrumentos para medir la densidad de un fluido. Este que está acá lo saqué de Mercado Libre, ¿sí? Que es para medir la densidad del líquido de las baterías de auto, por ejemplo, ¿sí? O también puede ser, si yo tengo baterías que yo lo estoy utilizando para almacenar energía, que no necesariamente tiene que ser para el auto. Las baterías tienen ácido, ¿sí? Tienen agua destilada y ácido. Entonces yo tengo que medir esa densidad. De acuerdo a la densidad que tiene, es que si yo está bien de ácido o no está bien de ácido, si no le tengo que agregar ácido. Ahora las baterías de auto, todo eso ya muchas vienen sin mantenimiento, y hay otras que vienen con mantenimiento. Si es con mantenimiento, tengo que medir el ácido que tiene y también tengo que medir la cantidad de agua que tiene. Las baterías esas negras se les destapa, tiene una tapita y me fijo si tiene agua destilada o no tiene agua destilada. Y también, si uno lo va a un taller mecánico, le miden la densidad que tiene de la batería. Pero por lo general ahora son un poquito más caras, no mucho más caras, una batería sin mantenimiento, y duran 2 o 3 años y se cambian, y ya vienen todas selladas. Pero creo que esas que vienen selladas también se les puede destapar. ¿Sí? ¿Cómo lo mido? Con este densímetro. Creo que tengo acá el densímetro. Voy a ir midiendo la fuerza que tiene la fuerza boyante. Entonces yo acá coloco el densímetro y esto va a flotar, ¿sí? Si flota más o flota menos, acá está graduado y yo puedo medir. Fíjense, también se llama hidrómetro. Bueno, esto va a flotar, y si se hunde mucho va a estar en rojo, ¿sí? Va a ser baja la densidad. Si acá está entre estos dos, va a estar bien la densidad. O sea, que lo ideal es que el líquido flote, que esta agujita flote acá en la altura del líquido. Vamos a ver qué es la densidad. Vamos a ver acá la densidad del fluido. Aquí va a ser igual a la fuerza boyante dividido la gravedad por el volumen. Entonces puedo calcular la densidad del fluido de acuerdo a la fuerza esta que está haciendo y dividiendo esto que está acá. Bueno, estaría la unidad esta
la parte teórica. Bueno, ¿alguna pregunta? Pero fue una consulta con el barómetro de mercurio, de lo que era un diapositiva que tenía dos experimentos, dos experiencias. Ese. En el caso de la presión inicial, ¿valdría 0 para este caso o se tomaría como una generalidad? ¿Acá? En el B. Sí, Acá va a tener la presión. presión que está acá a nivel del mar, sería el 0, sería un milímetro, a ver, sería 760 milímetros de mercurio, de partir de ahí arrancaría, a la presión atmosférica tendría 760 milímetros de mercurio a esta altura. ¿Sí? Y ahí esto va a ir variando, si tengo mayor presión, esto va a ir subiendo o va a ir bajando. Yo preguntaba por respecto a la ecuación, por el 0. ¿Este de acá? Sí, como dice que la presión inicial es igual a 0. Acá es este 0 que está acá. Acá tengo vacío. Acá es vacío, por lo tanto tengo presión 0. Por eso sería para este caso la fórmula. Para este caso, este tubo que está cerrado acá. ¿Sí? Yo voy a tener, acá voy a tener la presión, esta 0, porque no va a estar haciendo presión. A ver. La presión, el aire va a estar haciendo presión para acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? La presión hidrostática de la presión esta que voy a tener acá va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por esta altura, ¿sí? Más la presión atmosférica que yo tengo acá. Pero acá, la altura que yo tengo acá, voy a tener la densidad por la gravedad por esta altura, pero no voy a tener acá, va a ser igual a 0. ¿Sí? De ahí la despejo yo que la presión atmosférica va a ser esta que está acá. La diferencia entre esta y esta que está acá. Esto está resumido. ¿Sí? Yo tendría que sumar las dos presiones. Perfecto, si no lo hacemos en el pizarrón, si no lo haces, tiene que ser. Vamos a poner la presión atmosférica esta, más la densidad por la gravedad por la altura I1, ¿sí? Va a ser igual. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Estamos? Vamos a poner presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura I1. ¿Sí? Entonces, eso sería, a ver si estás viendo esta parte, si no ya amplío, o ustedes vayan cambiando el pizarrón. Esta parte que está acá, la de la izquierda, ¿sí? Fíjense que yo tengo la altura I1. Y acá voy a tener, esto va a ser igual a ¿qué? A 0, que es la presión atmosférica, la presión que tiene el tubo, más la densidad por la gravedad por la altura I2. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero calcular yo? La presión atmosférica. Esto es lo que yo quiero calcular. Entonces, la presión atmosférica va a ser igual. Fíjense que esto está sumando, pasa al otro lado restando. Densidad por gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura I1. Por lo tanto, la presión atmosférica va a ser igual, esto es común a los dos, así que voy a tener densidad por gravedad por I2 menos I1. A ver si figura sigue, ahí está. ¿Sí? Que sería presión atmosférica, va a ser igual a la densidad por gravedad por altura, llama H a la diferencia de altura. ¿Se entendió cómo sería? Sí, profe, ahí lo comprendí mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, está bien, gracias por las preguntas, porque muchas veces eso es lo que nos falta muchas veces acá
en las clases virtuales. ¿Sí? Esa ida y vuelta o feedback que por ahí uno cree que lo han entendido y al hacer una pregunta uno lo vuelve a explicar y nos sacamos las dudas. Bueno, si no hay ninguna duda, nos quedaría dinámica de los fluidos para la próxima clase. Bueno, entonces nos vemos entonces en 7 días.